yo, por supuesto, con todo respeto, el congresista el nuevo vocero de Alianza para el Progreso, el congresista Soto, no cree en la renuncia. Dice, es una estrategia de Aníbal Torres para ser reforzado, fortalecido por el presidente. Mira, es interesante cómo los congresistas, esto me muestra también, me parece, que Aníbal Torres pudo neutralizar, como te decía, al Congreso. Escuchen esta declaración del vocero de Alianza para el Progreso, que cree que todo esto es una estrategia de Aníbal Torres. No ha renunciado para este congresista el premier. El ministro o el premier Aníbal Torres lo que ha hecho es enviar una carta poniendo su cargo a disposición. No ha renunciado irrevocablemente. Yo creo que no hay claridad en la decisión que ha tomado el señor Aníbal Torres. Tal parece que fuese una estrategia. Si le ratifica, se va a empoderar más el señor Aníbal Torres y va a decir, yo puse mi cargo a disposición, pero hoy vengo fortalecido por un Consejo de Ministros, por el propio presidente de la República, para iniciar esta nueva etapa, ¿no? Bueno, interesante la mirada, me imagino que además bajo el concepto de que permanentemente los cargos están a disposición. Sí, pero la teoría de la conspiración se cuela por ahí, me parece, en esa declaración del congresista Soto, que se está estrenando como vocero de APP. Ya repasábamos al congresista Diego Bazán, que decía, están saltando del barco. No creo que sea esa figura. Sí, por supuesto, se está acabando la era política, por lo menos, de una persona como Aníbal Torres, confrontacional, de verbo afilado, que era muy propenso a pasar a la ofensiva, criticable por sus decisiones, pero que fue vital y necesario para que Pedro Castillo sobreviva este primer año de gobierno. Entonces, si pensamos en quién va a buscar Pedro Castillo para sobrevivir un segundo año de gobierno, algo que se ve muy difícil por cómo el presidente está cercado por las investigaciones fiscales, entendemos que se estará buscando también a un estratega, también a alguien que tenga un fuerte peso político para sostener el gobierno. Sin premier el gobierno es insostenible, y sin un premier de peso y que concerte y que renueve la agenda del gobierno de Pedro Castillo, se ve muy difícil la supervivencia del gobierno. El presidente de la República ha permanecido en silencio prácticamente toda su gestión, salvo algunas entrevistas que dio, y después otra vez guardó silencio. Cuando se acerca a algunos reporteros es para dar respuestas mínimas y luego se retira. No existe prácticamente la repregunta, y es en los consejos de ministros donde sobre todo el premier y un par o tres ministros son quienes responden por él. Esto es algo que le ha servido de alguna forma como para una suerte de dar descargos, pero se necesitaría de todos modos o que él hable directamente o que el premier que siga pues también tenga la capacidad de responder. Sí, no ha habido ninguna reacción desde el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, ante la salida de Aníbal Torres. Lo que es previsible es que el presidente tenga algún comunicado o alguna declaración agradeciendo los servicios de Aníbal Torres y que se haga de alguna manera oficial también su salida. Pueden pasar algunos días para que tengamos al premier, y recordemos que se abre un plazo de 30 días porque tiene que ir todo el gabinete a pedir la investidura, el llamado voto de confianza al Parlamento. Ese será otro momento importante, pero lo tendremos cuando tengamos ya definido quién asume la jefatura del gabinete. Es cierto, sin que tenga que ser necesariamente cierto, según tu análisis, lo que decía el congresista Bazán, que ocurre esto en medio de investigaciones que giran sobre el presidente de la República. Mañana tiene una toma de declaración de la Fiscalía en un hecho que es diferente a la anterior toma de declaración, que fue por escrito en algún momento, otra en la sede. Pero además, ya no solo del presidente, sino además de su familia, ya con más colaboradores eficaces de los que habían cuando inició la gestión de Aníbal Torres como PCM. Sí, hay todo un tema con las investigaciones fiscales en torno al presidente Castillo. Está en un momento jurídico de mucha fragilidad el jefe de Estado. Y ya hemos visto ayer la película, Fátima, era Palacio versus Fiscalía. La presión que fue a hacer el ministro del Interior. Inmediatamente después el abogado, el doctor Pachas, presentándose también en la sede central de Fiscalía. Por la noche el presidente cuestionando decisiones de la fiscal de la Nación. Parecía, digamos, que la estrategia se estaba dirigiendo a confrontar desde Palacio de Gobierno con una fiscal que pisó el acelerador también. Eso
además hay que agregarle la denuncia del periodista Zambrano, de Gilebrán en sus 13, que con audio en mano además señalaba de que desde la oficina que desde Palacio se había buscado sacar una información que corroborada no era real sobre la Fiscalía de la Nación. Que repetimos, la Fiscalía de la Nación tiene que responder por algunas modificaciones que ha hecho sobre la investigación en contra de su hermana, que ese es un hecho que tiene que resolverse, claro, pero se está buscando mezclar un poco como articulando una defensa del presidente de la República. El Ministerio Público también ha respondido. Es así como lo dices, porque tenemos por un lado la fiscal de la Nación que ha tomado decisiones que están en el marco de su potestad, digamos. Sí. Ella puede cambiar a fiscales. Hace falta quizá que dé algunas explicaciones. Sí. ¿Por qué cambió a la fiscal del caso Cuellos Blancos? ¿Por qué retiró a la fiscal que investigaba a su hermana? Por supuesto que faltan explicaciones, pero lo que estamos viendo es cómo el presidente aprovecha esos iniciales cuestionamientos a la fiscal de la Nación para reforzar la tensión con esta institución, ¿no? Un presidente investigado que le pida cuentas a la fiscalía. Y por supuesto que es un escenario, te decía yo ayer, 3 momentos nos definían que desde Palacio se estaba emprendiendo una ofensiva con la nueva gestión en la Fiscalía de la Nación, donde están investigando al presidente. Bueno, y por eso te decía que, bueno, y es parte de lo que todos hemos visto, ¿no? El presidente, bueno, el señor Aníbal Torres, todavía presidente del Consejo de Ministros, también cuestionaba el trabajo del Ministerio Público, lo juntaba con el trabajo de la oposición, metía allí a los medios de comunicación, a los periodistas que no eran de su agrado, ¿no? Y además de eso también, evidentemente, la labor seria que se está haciendo a nivel del Ministerio Público. Y además por primera vez, un presidente que durante su primer año ya tiene 5 investigaciones, Santiago. Sí, no, la situación del presidente es complicadísima y el reto de poder nombrar o designar a un nuevo jefe de gabinete es quizá la tarea más urgente, la prioridad número 1 en este momento en Palacio de Gobierno. Necesita el presidente un político con mucha experiencia para manejar este barco a la deriva, si quieres. Mañana el presidente tiene que declarar ante la Fiscalía y la parte legal la ven los abogados, pero de todas maneras hay una consecuencia política y esa será también tarea del nuevo Premier.